Miércoles familia, bienvenido a una entrega más de Despertando con una palabra de vida con Gialmi José. Como cada mañana estamos aquí compartiendo una palabra que esperamos que sea de bendición para tu vida. ¿Cuál es el tema? Recordemos que la serie ya no tengo que decírtela, no entiendo la Biblia, pero el tema que vamos a compartir hoy es ¿por dónde empiezo a estudiar la Biblia? ¿Por dónde empiezo a estudiar la Biblia? Yo soy amante de la lectura y muchos de los que me siguen en las redes sociales y los que me conocen de forma personal lo saben. Siempre estoy leyendo un libro y siempre ese libro es aparte de mi devocional y de mis estudios bíblicos, es muy aparte. Este es el último libro que leí. Lo recomiendo porque es bien bueno, me lo regaló mi hija. Mi último desierto. Dios permitirá esa prueba para utilizarte a ti. Este libro lo escribió un pastor dominicano muy usado, muy ungido, un hombre de Dios llamado Israel Jiménez, que tiene su ministerio establecido ya por muchos años como evangelista y ahora como pastor. Y es un libro que me bendijo bastante. ¿Por qué te estoy mostrando el libro e incluso te lo estoy recomendando? Porque cuando yo compro un libro, o tú o cualquier persona, o cuando nos regalan un libro, tú no empiezas a leer el libro de aquí atrás hacia adelante o empiezas por este capítulo me llamó la atención, déjame empezar por aquí. No, tú empiezas a leer el libro desde acá, desde el inicio, desde la introducción, desde el agradecimiento, desde el prólogo, desde los primeros capítulos, incluso de la introducción. Todo eso tú empiezas, si lo ves en mi libro, ahí está la introducción y tú lo ves que está bastante resaltado. Eso pasa con nuestra Biblia. Nosotros no empezamos a leer la Biblia como un libro cualquiera, y no es que esté tomando este libro, sino estoy haciendo una ilustración. No podemos creer que la Biblia es un libro cualquiera, es el libro de libros. Y por eso hemos estado desarrollando en estas últimas semanas todos los temas que se agregan a lo que es entender por dónde empezar a estudiar la Biblia y cómo estudiarla correctamente. ¿Por qué? Porque son muchas cosas, muchos ingredientes que hay que agregar. Y el más principal y primordial es entender que la Biblia es un libro espiritual, que la Biblia es un libro que hay que estar en el espíritu, como dice Pablo, para entender las cosas del espíritu. ¿Por dónde empiezo a estudiar la Biblia? Hay personas, por ejemplo, que le funciona estudiarla desde Génesis, pero el problema muchas veces que tienen algunos es que, ok, qué emocionante, qué lindo, qué hermoso, Génesis, wow, Éxodo, salieron de Egipto, milagros, el maná, provisión del cielo, 40 años, wow, qué manifestación tan hermosa, nube, columna de nube de día y de fuego de noche, y eso está hermoso, mucha manifestación del Espíritu Santo de Dios y todo hermoso, del poder de Dios. Pero cuando llegas a libros como Levítico o como Deuteronomio, te desanimas porque dice, no entiendo esto es un lío, esto son ordenanzas, esto, no entiendo qué es lo que se hace aquí. Porque esa es muchas veces la importancia de entender qué estás leyendo. Mucha gente cuando compra un libro se salta toda la parte de la introducción, de la dedicatoria, del prólogo, de toda la parte que está en el frente. Pero esa parte que está en el frente es que te da detalle de lo que viene acá, siguiente. Entonces, eso pasa con nuestra Biblia. Por ejemplo, cuando vemos libros, que cada uno de ellos en la Biblia grande, mayor, extenso es el material. En cada uno de ellos, en el inicio, vas a encontrar una página donde tiene todos los detalles de ese libro. Cualquier libro de la Biblia. Cuando tú te vas, por ejemplo, a Génesis, que es el libro de los inicios, de los principios, vas a tener un detalle. ¿Quién lo escribió? Más o menos en qué tiempo, de qué se trata el libro, cuál es el tema, qué estaba pasando cuando se escribió ese libro, cuál fue el contexto histórico de ese libro. Y así cuando tú te vas a leer el libro, al igual que como te puse el ejemplo de cuando lees la introducción, el prólogo, lo que está pasando, ya tú entiendes qué viene después. Cuando tú lees esa parte y tienes conocimiento de esa parte, ya tú dices, wow, entonces ya entendí. Si Levítico es un libro de ordenanza,
de ordenanza sacerdotal, de lo que estaba pasando en ese tiempo, de toda la ley que Dios estableció para su pueblo. Oh, ya entiendo entonces por qué dice hagan esto, hagan esto, hagan esto, todas las ordenanzas que sigue en ese libro. Entonces ya tú no lo lees por leerlo, sino que lo estás leyendo con entendimiento. Mucha gente, por ejemplo, a mí cuando yo empecé como nueva cristiana, la dirección que a mí se me dio fue de empezar por los evangelios. A mí eso me funcionó. Hay personas que no le funcionan, otros que sí, otros que no. Entonces hay que buscar un balance y ver lo que te funciona a ti, como muchas veces he dicho. A mí me funcionó los evangelios. ¿Por qué me funcionó? Porque leer los 4 evangelios en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, leer esos 4 evangelios son la vida, las enseñanzas, el carácter, Cristo en todo momento, sus milagros, sus manifestaciones, su muerte, su resurrección. Todo eso te aumenta tu fe, te aumenta tus primeros pasos, tus fundamentos en el evangelio. Entonces ya cuando yo leí esa parte, los 4 evangelios, entonces me regresé a Génesis y empecé de nuevo. Si tú me preguntas cuántas veces yo he leído la Biblia en 7 años y medio que tengo en el evangelio, yo te podría decir ni una. Y tú me dices, ¿cómo que tú no has leído la Biblia completa ni una sola vez? No, no te puedo decir eso. Porque yo me he ido a estudios completos, me he ido por libros, me he ido por temas, que eso es algo que vamos a tratar aquí más adelante, de cómo estudiar la Biblia correctamente. No enfocarte en tú exagerar y decirle a las personas, no, yo tengo 8 años en el Evangelio, en 8 años yo he leído la Biblia 8 veces. No, eso no es lo importante. Como hablábamos en temas anteriores, no es leer la Biblia, sino lo importante es lo que tú lees, qué tanto lo estás aplicando a tu vida, qué tanto le estás sacando beneficio, le estás sacando provecho. Pues la vida de Jesucristo, los milagros, los evangelios, eso te ayuda en la fe, a establecer esos fundamentos correctos en tu vida. En el evangelio, por ejemplo, cuando yo terminé, como te dije ya, entonces regresé a Génesis y empecé de nuevo. Entonces, eso me funcionó a mí. Y entendí mejor la Biblia, entendí mejor cada libro, entendí mejor lo que estaba leyendo con entendimiento, como te digo. Veremos más adelante diferentes métodos de estudio que se adapten a tu necesidad y eso estaremos estudiando en las siguientes clases, en las siguientes devocionales. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde y que sea el Todopoderoso que te dirija cuál es la manera correcta que te funciona a ti. Busca el contexto histórico de ese libro, busca quién lo escribió, busca qué estaba pasando y así tú vas a entender libros, algunos de ellos que son un poquito complicados y que la persona no lo entiende, pero cuando se van al contexto de qué se estaba pasando en ese tiempo, qué trata el libro, cuál es el tema, cuál era el objetivo al escribir ese libro, lo vas a entender mucho mejor porque lo vas a leer con entendimiento. Bendiciones. Bye bye.